Hoy toca un subtema pero muy interesante, muy importante. Y es que todo el capítulo 1, hermanos, está dedicado a demostrar quién es Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Qué significa ese título, Hijo de Dios, que porta el Señor Jesús? Por eso hemos puesto este capítulo, el primero, en un estado de vital importancia de que todo cristiano debe entender el significado real de ese título Hijo de Dios que tiene el Señor Jesucristo, porque ese es uno uno de los conocimientos más atacados por Satanás. Por eso se han levantado montones de doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo, el titianismo, el unitarismo, el arrianismo, etcétera. Porque la meta de Satanás es destruir la verdadera doctrina principal de la fe cristiana, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Y si nosotros, hermanos, no logramos comprender completamente por qué Jesús tiene el título Hijo de Dios y qué significa ese título en realidad, pues no conoceremos al Padre, porque Jesús dijo bien claro que para conocer al Padre es el Hijo quien lo revela. El Hijo es que da esa revelación. Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender, entender cabalmente qué significa Hijo de Dios, qué título es ese, por qué Jesucristo lo tiene. Y ya hemos demostrado en los estudios anteriores que Jesús es Hijo de Dios precisamente porque Dios el Padre le dio la vida. Por eso es Hijo de Dios, no es por otra cosa. El Dios Padre le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, le dio la vida a Jesucristo. Eso lo hemos ya demostrado en estudios anteriores de este mismo capítulo. Lo que tienen que hacer, hermanos, los que no han escuchado esos capítulos, es simplemente entrar a los enlaces que ya hemos subido a la red y aquí mismo a Telegram, donde ya hemos subido pues todos esos estudios en forma organizada. Muy bien, antes de iniciar con la lectura, quiero enviar un saludo a mi querido hermano Rolando Cáceres en Formosa, Argentina. Rolando Cáceres, director de la estación de radio CBI, Congregación Bíblica Internacional, y a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora y también a todos los hermanos que nos dan seguimiento en los diferentes grupos de Facebook y en YouTube. Y claro está, un abrazo con mucho cariño, mucho amor a todos mis hermanos del grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Bueno, voy a tratar de dar lectura a dos subtemas. El primero se titula Jesucristo es atacado por haberse descrito a sí mismo como Hijo de Dios. Y dándole lectura a este libro, reconocemos que sí, nuestro Señor Jesucristo fue duramente atacado por simplemente declarar que Él era el Hijo de Dios. Observen ahora cómo los mismos sacerdotes y fariseos atacaban a Jesús por decir que era el Hijo de Dios. Leemos en Mateo 26, 63, donde dice, mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos sacerdotes eran grandes estudiantes del Antiguo Testamento y ellos sabían perfectamente que el Mesías venidero era un hijo especial de Dios, ya que previamente ese hijo existía en los cielos, pues ya en Proverbios 30, verso 4, esos antiguos profetas andaban preguntando por el nombre de ese misterioso hijo. Es por eso por lo que el sumo sacerdote le lanza esta pregunta al Señor Jesucristo. Ahora lo leemos en Marcos 14, 61, donde dice, le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Si Jesús hubiera estado predicando, por ejemplo, la Trinidad, o diciendo que Él es la supuesta segunda persona del Dios Trino encarnado, en esos 3 años que anduvo en medio del pueblo de Israel,
los sacerdotes no le hubieran preguntado si él era el Hijo de Dios. En realidad le hubieran preguntado, ¿tú eres Dios, la segunda persona de la Trinidad? O por el contrario, si Jesús hubiera estado predicando el unicitarismo, le hubieran preguntado, ¿eres tú el mismo Padre Celestial disfrazado de Hijo? Más aún, si Jesús hubiera sido un titiano, seguidor de la secta titiana dirigida por un pornográfico llamado Tito Martínez, pues esos sacerdotes hubieran preguntado, ¿eres tú el segundo Yahvé, coeterno con su Padre y que tiene el título Hijo? Hermanos, y debemos de entender que los sacerdotes judíos israelitas de aquel tiempo, componentes del Sanedrín, ellos estaban bien al tanto de todo lo que predicaba Jesús y ellos sabían muy claramente que Jesús siempre afirmó que era el Hijo de Dios. Es por eso que al sumo sacerdote Jesús le responde, sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo las nubes del cielo. Lo pueden leer en Marcos 14:62. Entonces aquí Jesús reconoció algo muy importante, que Él es literalmente el Hijo de Dios, porque ¿qué era lo que le estaban preguntando los sacerdotes? Tú eres el Hijo del bendito, o sea, el Hijo de Dios, que Dios le dio la vida. Como también lo pregunta aquí en Marcos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, estos sacerdotes no estaban preguntándole a Jesús, tú eres hijo de María y de José. Tú eres hijo de María y de José. No, ellos le preguntaron algo mucho más profundo. Porque claro está que Dios envió a Jesús a la tierra, lo transformó en hombre a través del vientre de María, en eso estamos claros. Y José y María eran padres terrenales de Jesús. Debemos estar claros en eso. Pero cuando Jesús andaba preguntando, no era eso lo que él decía, que era simplemente hijo de José y María. No, él decía algo mucho más profundo, porque muchas veces él dijo, yo he bajado del cielo. Yo del cielo he venido, yo soy antes que Abraham. O sea, que él es persistente, que estaba en el cielo junto con el Padre. Entonces lo que Jesús decía literalmente es que Dios el Padre es literalmente su papá, su padre literalmente, porque ese padre le dio la vida. Y eso es lo que le están preguntando aquí estos sacerdotes. Tú eres el Hijo del bendito. Entonces, como Jesús no podía negar esa gran verdad, él es el Hijo de Dios, pues le respondió al sacerdote que sí, yo soy, dijo Jesucristo. Y después de esta afirmación, los sacerdotes lo condenaron a muerte, acusándolo de blasfemia. Oigan, señores, como si decir que por ser, si yo digo, si soy hijo de Dios, como si eso fuera una blasfemia. Eso no es ninguna blasfemia. Blasfemia es atentar en contra de Dios mismo, insultarlo o tomar su nombre en vano. Eso es blasfemia. Ahora, ¿qué es lo que esos sacerdotes veían como blasfemia? Pues los sacerdotes, que eran buenos conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento, y por tanto ellos sabían que Dios el Padre tenía un Hijo único, el cual había sido engendrado por el Padre Celestial antes de toda otra creación o de todo otro ser que existiera, que es esa sabiduría registrado en Proverbios 8, 22 al 36. Esa sabiduría que declara públicamente que el Padre le dio la vida o lo engendró antes de la creación. Y ese hijo, evidentemente, en aquel tiempo, siendo un ser espiritual, el ángel de Yahvé, era el representante de Dios ante la creación, y lo llamaban precisamente así, el ángel de Yahvé. Por lo tanto, lo que entendieron muy correctamente esos sacerdotes es que Yahshua, el Mesías, estaba tomando el lugar de ese hijo único del Dios Padre, el cual, al ser una entidad divina, era igual a Dios, es decir, un ser poderoso o divino, pues eso es lo que significa etimológicamente la palabra Dios o el título Dios, simplemente significa poderoso. Y esos sacerdotes pues entendieron correctamente que Jesús estaba tomando el lugar del ángel de Yahvé, que era el primer hijo del Altísimo. Y fíjense que la pregunta que le hicieron a Jesús, que le hizo el sumo sacerdote,
estando Jesús atado delante del Sanedrín, estaba amarrado, había sido abofeteado. ¿Por qué razón? Por el hecho de que él andaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Y también por el hecho de que Jesús en público confrontaba a los fariseos, maestros de la ley y a los sacerdotes y a todo el Sanedrín los confrontaba. Y delante del pueblo Jesús manifestaba las fechorías criminales de esos sacerdotes. Pero sobre todo fue enjuiciado porque Jesús a sí mismo se adjudicaba el título Hijo de Dios y que había descendido del cielo. Entonces, por esa causa fue que lo condenaron por blasfemia. Y las burlas que recibió Jesucristo por decir esa gran verdad, hermanos, era algo impresionante. Estando ya Jesús clavado en el madero de tormento, los enemigos de Jesús se burlaban de él diciendo: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27:43. Fíjense ustedes que ni siquiera ya Jesús clavado en ese madero de tormento, muriendo, agonizando ahí, ni siquiera ahí lo dejaron en paz, señores, ni ahí, sino que seguían atacándolo. Pero ¿en base a qué lo atacaban? Pues aquí lo dice Mateo 27:43, lo vuelvo a leer. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Por eso se burlaban de él. Incluso estando Jesús ya agonizando para morir, seguían burlándose y diciendo, miren a este que decía que era hijo de Dios. Señores, simplemente por Jesús declarar montones de veces que él había descendido del cielo y que era literalmente hijo de Dios, por eso era tratado de esa manera, incluso en el momento de su agonía. Y repito, hermanos, la supuesta blasfemia que veían los sacerdotes era que Jesús estaba usurpando el lugar del ángel de Yahvé como hijo único de Dios, lo cual hacía que Jesús fuera igual a Dios, es decir, un ser divino. En realidad Jesús no mintió, ya que en su preexistencia él era el mismo ángel de Yahvé, como vamos a demostrar más detalladamente más adelante. Señores, y lo mismo sucedió en el juicio delante de Pilatos. Ellos acusaban a Jesús diciendo como que Jesús había provocado una sedición en contra del gobierno de Roma, porque Jesús se proclamaba rey o Mesías. Luego que Pilato no les creyó esa versión, porque Pilato no les creyó, incluso Pilato quería soltar a Jesús, pero esos sacerdotes lo amenazaron a Pilato, diciendo, si tú sueltas a este, entonces tú no eres amigo de César, porque este se ha hecho rey, dice que es un rey, y nosotros no tenemos más rey más que a César. Entonces Pilato, por miedo, por cobarde, se hizo cómplice de asesinato. O sea que no es un asunto de que él se lavó las manos simplemente, ¿no? No era simplemente eso. Él lo hizo por cobarde y se hizo cómplice de asesinar a una persona que Pilato mismo sabía que era justo, porque Pilato lo sabía. Ahora, ¿qué sucedió cuando Pilatos le entregó definitivamente a Jesús a esos sacerdotes para que lo mataran? Juan 19:7 dice, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. ¿Se fijaron cómo aquí estos sacerdotes volvieron nuevamente a la versión original de la demanda, o sea, del señalamiento delictivo? El señalamiento delictivo era que Jesús pretendió ser el Hijo de Dios, o sea, no cualquier hijo, sino el Hijo de Dios, porque estos sacerdotes, repito, sabían, porque ellos analizaban el Antiguo Testamento, eran maestros de la ley, y ellos sabían que en Proverbios 30, verso 4, ahí se hace preguntas sobre un Hijo de Dios que estaba junto con Dios cuando Dios andaba creando todas las cosas. Y esos antiguos profetas andaban preguntando por el nombre de ese hijo. O sea que no era cualquier hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, alguien específico.
Ese era el problema que tenían estos sumos sacerdotes. Ellos sabían eso. Entonces, luego que Pilato se los entregó, ya ellos no siguieron acusando a Jesús de que Jesús pretendía hacer una sedición en contra de Roma, porque Pilato evidentemente no reconoció esa acusación como válida, sino que ya como Pilato por cobardía se los entregó, entonces los judíos volvieron al tema que enjuició a Jesús, que era la declaración de que Jesús pretendió ser o decía públicamente que él era el Hijo de Dios. Entonces, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo fue duramente atacado por él dar a entender literalmente que el Dios Supremo era su Padre, su propio Padre, y que Jesús era literalmente aquel Hijo de Dios, no cualquier Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que aquellos antiguos profetas del Antiguo Testamento, como Salomón, como esos tiempos antiguos, Proverbios 30, verso 4, andaba preguntando ya por el nombre de ese Hijo, que ya era conocido de forma profética en el Salmo 2. Vayan al Salmo 2, hermanos, y ahí ustedes leerán lo que se dice de forma profética de ese Hijo de Dios. Y estos sacerdotes entendían bien claro que al Jesús proclamarse a sí mismo como el Hijo de Dios, estaba diciendo literalmente que es aquel Hijo de Dios del cual se habla en el Antiguo Testamento, un Hijo especial que Dios engendró antes de la creación de todas las cosas. Pero vemos que no solamente los sacerdotes y fariseos atacaban a Jesús por llamarse a sí mismo Hijo de Dios, sino que anteriormente el mismo Satanás lo había hecho. Ahí en la tentación en el desierto, tentó a Jesús y puso en duda, o sea, queriendo poner en duda el título Hijo de Dios que tiene Jesús. En Mateo 4, verso 3, Satanás le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, si el diablo hubiera visto a Cristo del mismo modo que lo ven los trinitarios y los unicitarios, seguro que le hubiera dicho a Cristo de la siguiente manera. Por ejemplo, le hubiera dicho: si eres el Padre Celestial encarnado en Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Así lo hubiera dicho Satanás si Satanás hubiera entendido que la doctrina unicitaria era real. Así lo hubiera preguntado Satanás: si tú eres el Padre Celestial encarnado o disfrazado de Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. En cambio, si hubiera sido real la doctrina trinitaria, el diablo le hubiera preguntado a Jesús: si tú eres una de las tres hipóstasis del Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad con el título Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero evidentemente Satanás sabe bien claro que la doctrina unicitaria y la trinitaria son mentiras, porque fue él mismo que se la inventó siglos después de la muerte de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, siglos después. Fue el mismo diablo quien se inventó la doctrina unicitaria, la doctrina trinitaria, la doctrina unitaria, la doctrina arriana y por último la más asquerosa de todos, que es la doctrina titiana. Pues fue el diablo que se la inventó para traer confusión sobre quién es Jesús realmente como Hijo de Dios, que es Hijo de Dios evidentemente porque el Dios el Padre le dio la vida, como le dio la vida a los ángeles, pero siendo Jesucristo el primero de todos, antes de existir cualquier otra cosa. Quien vino a existir primero fue Jesucristo, es el primogénito del Padre, y por eso Satanás lo atacaba de esa manera, porque Jesús había sido preexistente, o sea, era un ser divino, espiritual, antes de venir a la tierra a través del vientre de María. Existía en los cielos antes como una poderosa persona espiritual, es decir, tenía poder de manejar la materia, de transformar la materia, tenía ese poder como Hijo de Dios y como ser divino. Por eso Satanás le tira ese tipo de tentación, porque ya Jesús tenía unos 40 días sin comer.
y tenía hambre, porque en ese momento Jesús era un ser humano como nosotros, con la diferencia de que era un ser humano perfecto, sin ningún tipo de contaminación ni pecado. Entonces Satanás lo tentó ahí. Tú eres hijo de Dios. Pues fíjate que para ser hijo de Dios, sabe Satanás, porque él lo sabe, que para ser hijo literal de Dios tenía que engendrar, tenía que haber sido engendrado por Dios mismo en persona. Y tenía que tener poderes sobrenaturales. Poderes sobre los poderes de esta tierra, que puede dominar la materia. El diablo lo sabía y por eso tentó a Jesús de esa manera. Tú eres hijo de Dios. Pues convierte esa piedra en pan, a ver si es verdad que tú eres un hijo de Dios. El diablo sabía que Jesús tenía poder, claro que sí. Por la tentación también, no solamente atacarlo como hijo de Dios, sino también que si Jesús cedía a hacer demostraciones delante de Satanás para complacerlo, pues evidentemente se estaba sometiendo al diablo. A las exigencias de Satanás se estaba entonces sometiendo Jesús. Entonces había dos tipos de tentaciones ahí. Tratar de demostrar, ejerciendo poder, que él era realmente hijo de Dios, y tratar de callarle la boca a Satanás de forma arrogante y soberbia y demostrar, sí, mira que yo tengo poder, pan, y convertir las piedras en pan. Jesús podía haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque el diablo es nada ni nadie para ordenarle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Jesús solamente se sometía a las órdenes de su Padre celestial. Era al único que él obedecía. Bueno, como ese audio anterior yo lo dije sin haber leído acá en el libro, ahora lo voy a leer directamente de aquí, aunque repita casi lo mismo. Dice: por tanto, la tentación consistía en que Jesús demostrara que era hijo de Dios. Esto sucede porque Satanás sabe perfectamente que para una persona poder llevar literalmente el título hijo de Dios es porque esa persona ha sido engendrada por el Dios Padre, de su misma esencia, sustancia o poder, según Hebreos 1, verso 3. Y por lo tanto, esa persona era un ser divino. De ese modo, ese hijo de Dios, como los ángeles del cielo, era una persona poderosa que podía ejercer poder sobre la materia. Por eso Satanás le insistía a Jesús que mostrara que era realmente hijo de Dios, queriendo obligar a Jesús a que usara algún poder divino o sobrenatural. Pero evidentemente Jesús no fue enviado al mundo a mostrarle nada a Satanás por exigencia de éste, sino que vino a hacer la voluntad del Padre Celestial, no la voluntad del diablo, ya que si Jesús caía en la trampa de estar ejerciendo poder sobrenatural cada vez que el diablo se le antojara, podía entonces caer en una especie de soberbia, poniendo a Satanás a la par de Dios mismo, de su Padre Celestial mismo, sometiéndose a las órdenes de Satanás continuamente. Ahora fíjense ustedes, hay algo muy interesante en el libro de Santiago. Se testifica que Dios el Padre no puede ser tentado por el mal. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí pudo ser tentado por Satanás. ¿Se fijan ustedes que Dios el Padre es una persona y su Hijo Jesucristo es otra persona muy diferente? Dios el Padre no puede ser tentado, dice la Biblia. Sin embargo, a Jesucristo lo tentó el mismo Satanás. Y no solamente Satanás, también los sacerdotes lo tentaron. Y el pueblo de Israel lo tentó. Muchísimas veces lo atacaron. Entonces, no son la misma persona. Pero vamos a leer aquí en Hebreos 4, verso 15. Escuchen lo que dice. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. ¿Se fijaron, hermanos? Jesús fue tentado en todo, porque él podía ser tentado. ¿Por qué razón? Porque Jesús no es el Dios Padre. ¿Escucharon, unicitarios? Jesús no es el mismo Dios Padre, unicitarios. Ya dejen su necedad, dejen su doctrina anticristianas, dejen de ser anticristos unicitarios. Ustedes que predican que quien vino a la tierra en forma humana fue el Dios Padre, disfrazado de hijo. Doctrina más absurda, ridícula y patética. El Dios Padre no puede ser tentado por nada y por nadie. Sin embargo, Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado.
Por tanto, no son la misma persona, el Dios Padre, igual a Jesucristo, no son las mismas personas, sino que el Padre Celestial es una persona mayor que su Hijo, tal y como el mismo Jesucristo lo dijo, el Padre es mayor que yo. Ahora veamos la respuesta de Jesús a Satanás. En Mateo 4, verso 10 al 11, Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, noten que en esta respuesta Jesucristo se estaba refiriendo a su Padre Celestial, ya que si se hubiera referido a sí mismo tomando el lugar del Padre Celestial, entonces le hubiera dicho a Satanás: a mí me adorarás y a mí me servirás. Entonces ya tenemos en cuenta que Satanás en persona cuestionó, atacó, tentó a Jesús por Jesús portar el título Hijo de Dios. Lo mismo que hicieron luego, evidentemente influenciado por el diablo. Lo hicieron luego también los sacerdotes y maestros de la ley. También atacaron a Jesús por su condición de el Hijo de Dios. Pero vamos a ver algo curioso, hermanos, y es que los demonios reconocían a Jesús como Hijo de Dios. No es que los demonios atacaron a Jesús por ser Jesús Hijo de Dios, sino que le tenían miedo a Jesús, le tenían terror a Jesús, porque reconocían que Jesús es aquel Hijo de Dios. Vamos a leer un par de pasajes para que ustedes vean cómo los demonios, llenos de terror, llenos de miedo, cuando se encontraban frente a frente con Jesús, llenos de terror, gritaban: oye, tú eres el Hijo de Dios. En Marcos 3, verso 11 al 12, dice: los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Fíjense, hermanos, en esta expresión de estos demonios. O sea, no dijeron a Jesús: tú eres Hijo de Dios, simplemente. No, sino que ellos decían: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. O sea, no cualquier hijo, sino el Hijo de Dios. O sea, estaban reconociendo a Jesús como aquel Hijo de Dios que tenía preeminencia sobre todos los hijos de Dios y que era diferente a todos los hijos de Dios por el hecho de ser el primogénito, el primero que llegó a recibir la vida a través del Padre Celestial. El primero, que es esa sabiduría que se describe ahí en Proverbios 8, verso 22 al 36, esa sabiduría que dice de su propia boca que el Dios Supremo lo engendró, le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Y es el Hijo de Dios, no cualquier hijo de Dios. Y esto era lo que llenaba de terror a estos demonios. ¿Por qué razón? Porque estos demonios saben bien que ahí en el Salmo 2 está profetizado que ese Hijo de Dios es el heredero de todo lo que existe. Y por ser el heredero de todo lo que existe, por tal razón, pues tiene autoridad sobre todo lo que existe. Y tiene autoridad incluso de destruir a los demonios, y que de hecho va a llegar el día en que serán destruidos. Y ese es el terror que tienen estos demonios, a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No solamente, ellos no dijeron: tú eres Hijo de Dios, no, sino que dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Leamos lo que dice Mateo 8, verso 29. Los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a destruirnos antes de tiempo? ¿Se fijaron, hermanos, que estos demonios reconocían a Jesús no como cualquier hijo de Dios, sino como un hijo de Dios que tenía la facultad y estaba profetizado que un día iba a destruir a los demonios y al diablo? Por eso le hacen esta pregunta a Jesús. Esos demonios estaban espantados, porque ellos lo que estaban diciendo a esos demonios era real y verdadero, no estaban mintiendo.
Cuando se enfrentaban a Jesús o cuando se encontraban con Jesús frente a frente, estos demonios caían rendidos, muertos de miedo, porque sabían que Jesús es aquel Hijo de Dios que al ser el heredero de todo lo que existe, por ser el primogénito del Padre, o sea, el primero en recibir la vida, el primogénito del Padre, entonces el heredero de todo lo que existe. Entonces Jesús tiene el poder de destruirlos a ellos. Está profetizado que Jesús los va a destruir, como Dios se lo dijo en aquella profecía de Génesis capítulo 3, que Jesús iba a pisar la cabeza de esa simiente maldita, o sea, lo va a destruir. Entonces, aquí estos demonios están reconociendo, diciendo, oye, tú has venido acá a destruirnos antes de tiempo, porque está profetizado en el Salmo 2, en el Salmo 2, que Jesús es el heredero de todo lo que existe. Dios le entregó a él toda la creación, y mucho más después de resucitar, que cuando Jesús recibe toda autoridad en los cielos y la tierra. Entonces él tiene ese poder. Jesús no es cualquier hijo de Dios, sino que es ese Hijo de Dios, aquel Hijo de Dios que estaba profetizado que iba a venir al mundo. Un Hijo de Dios que andaba junto con el Padre, cuando el Padre andaba creando todas las cosas. Como se lee ahí en Proverbios 30, verso 4. Y ese era el terror que mostraban estos demonios. Era un terror terrible cuando se encontraban con Jesús, porque ellos reconocían que estaba profetizado y está profetizado que va a llegar el tiempo en que Jesús los va a destruir, va a pisar en la cabeza de esa simiente maldita y los va a destruir. Fíjense ustedes las impresionantes palabras del demonio que comandaba a una legión de espíritus inmundos, registrado ahí en Marcos 5, verso 7. Dice el verso: y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por el poderoso a que no me atormentes. Hermanos, literalmente ese demonio, el líder de una legión de demonios, estaba declarando lo mismo que el apóstol Pedro, cuando Pedro reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Por lo cual ese demonio no estaba mintiendo. En realidad estaba haciendo una declaración solemne, reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. O sea que Jesús no portaba el título Hijo de Dios por ser una persona obediente a Dios, simplemente una persona humana que nació aquí en esta tierra a través de dos seres humanos, como María y José. No, sino que es Hijo del Dios Altísimo de forma literal. Por eso Jesús decía montones de veces, en la discusión pública que él sostenía con los fariseos y maestros de la ley, decía montones de veces que él había descendido del cielo, que había sido enviado por el Dios Padre y que existía antes que Abraham. Señores, cuando Jesús dijo que él existía antes que Abraham, ya hacía más de 1500 años que Abraham había muerto. Entonces estos demonios están reconociendo que Jesús no es cualquier hijo de Dios, sino que es Hijo literal del Dios Altísimo, del Dios Padre de forma directa. ¿Por qué razón? Jesús lo dijo. Léanse Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, el Padre Celestial tiene vida en sí mismo porque el Padre Celestial es autoexistente. Nadie le ha dado la vida al Padre, el Padre Celestial. Entonces dice ese pasaje, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que el Dios Padre le dio la vida a Jesucristo. Una vida como la del Padre. ¿Cuándo se la dio? Es evidentemente antes de la creación. Como dice ese pasaje de Proverbios 8, versos 22 al 36, donde la misma sabiduría declara que el Dios Padre le dio la vida, lo engendró antes de la creación. Por tanto, es hijo literal del Dios Altísimo, el primero de todos, el primogénito de todos, y por tanto el heredero de la creación. Y ese era el miedo que tenían estos demonios, de saber que Jesús, al ser el heredero de todo, tiene el poder de soyuncarlo a ellos y hasta destruirlos. Y fíjense ustedes cómo este demonio declara lo mismo que declaró Pedro. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo.
Y una cosa increíble, hermanos, porque estos demonios en este sentido están diciendo mucho más verdad que los trinitarios y los unicitarios. Para que ustedes vean la necedad que tienen los trinitarios y los unicitarios, que son más brutos que los demonios. O sea, los demonios son 1.000.000 de veces más inteligentes que cualquier trinitario y cualquier unicitario. Y en este sentido dicen más verdad que cualquier trinitario y cualquier unicitario. Porque ¿qué es lo que dicen los trinitarios? Vamos a ver sobre Hijo de Dios. Ellos dicen que Hijo de Dios es una hipóstasis del Dios Trino, que es coeterno con su propio papá, o sea, tiene la misma edad de su padre, y está fundido en un Dios Trino eternamente. Eso es lo que dicen los trinitarios, algo que es antibíblico y es mentira. Y los unicitarios, peor todavía, dicen que quien vino a la tierra en forma humana, ese ser divino que vino en forma humana, es el mismo Dios Padre disfrazado de hijo. O sea, que el hijo primogénito del Padre no existe, sino que es el mismo Padre disfrazado de hijo. Entonces tenemos aquí, hermanos, que estos demonios, al encontrarse de frente con Jesucristo, dijeron la verdad, una verdad mucho más grande que la verdad que creen los trinitarios y los unicitarios, porque evidentemente lo que creen ellos no es verdad, sino que es mentira. Y cuando un trinitario o un unicitario predican el trinitarismo o el unicitarismo, son más mentirosos que los demonios. Literalmente, señores. Por lo tanto, hermanos, y para ya terminar este subtema, Jesús fue atacado muchísimas veces por causa de su condición de Hijo de Dios. Y tengan ustedes seguro que hasta el día de hoy el mismo Satanás en persona y sus falsos ministros supuestamente cristianos aún continúan poniendo dudas y falsas doctrinas en cuanto al título Hijo de Dios que le corresponde al Señor Jesucristo como primogénito Hijo del Padre. Hasta nosotros, los que estamos firmes en la doctrina del Padre y el Hijo, somos también atacados cuando afirmamos que el Señor Jesucristo ha tenido un inicio de existencia antes de la creación, que es literalmente el Hijo de Dios Altísimo, y por eso se nos calumnia a nosotros. Incluso nos acusan a nosotros de arrianismo, cuando en realidad nosotros estamos en contra del arrianismo, como vamos a demostrar más adelante. Esto ocurre porque en toda la cristiandad apóstata iglesiera, por siglos se ha distorsionado la posición de Hijo de Dios que le corresponde a Jesucristo como Hijo del Dios viviente. Los trinitarios no aceptan que Jesús haya tenido un inicio de existencia, ya que ellos ven a Jesús, tal y como se lo ha enseñado la apostasía trinitaria, como un ser coeterno junto a su propio Padre, ambos fundidos eternamente en un solo Dios trino, una especie de Dios embutidos, un Dios siamés, tres personas eternamente fundidos en una aberración, como se ve en una foto que voy a poner aquí a continuación. Y lo mismo podemos decir de los unicitarios, que como hemos dicho anteriormente, es una doctrina ridícula, es una doctrina patética, es la doctrina del anticristo de forma neta, los cuales dicen que no existe el Hijo de Dios para ellos, no existe, porque ellos ven como Hijo de Dios al Padre Celestial disfrazado, que el Padre Celestial se disfrazó, vino a la tierra disfrazado tomando el título Hijo, el mismo Padre Celestial. O sea que el Hijo de Dios no existe. O sea que estos trinitarios y estos unicitarios y también los titianos, repito, son más mentirosos y más brutos que los demonios. Porque ya vimos que cuando los demonios se encontraban cara a cara con Jesús frente a frente, ellos reconocían la verdad. Ellos reconocían que literalmente Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a otro subtema titulado Conocer a Jesús como Hijo de Dios y aceptar la doctrina de el Padre y el Hijo
es lo más importante del Evangelio. Muchísimas veces en medio de sus predicaciones, Jesús siempre decía que el Dios Supremo es literalmente su propio Padre. Por ejemplo, en Juan 8:54, Jesús respondió y dijo: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Inmediatamente Jesús resucita de entre los muertos. Lo primero que hace es reconocer al Dios Supremo como su Padre y como su Dios. Vamos a leerlo en Juan 20, verso 17, donde Jesús dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Señores, yo tengo a mi papá. Mi papá se llama Nelson Hell. Ese es mi papá. Mi papá es mayor que yo. ¿Por qué razón? Porque existe primero que yo. Y además, como es mi padre, tiene autoridad sobre mí. Por tanto, yo puedo decir, ese tiene autoridad sobre mí. Es lo mismo que está diciendo aquí Jesús, no solamente reconociendo al Dios Padre como su Padre, sino también diciendo que es su Dios. Que así como Dios el Padre nuestro Dios, también es el Dios de Él, el Dios de Jesucristo. ¿Escucharon, unicitarios? ¿Escucharon, trinitarios? Que Jesucristo tiene un Dios por encima de sí, y ese Dios también es su Padre. ¿Escucharon, trinitarios y unicitarios? Pero dirán los trinitarios: bueno, Jesús decía eso porque Jesús en ese momento estaba en la tierra en forma humana. No, cuando Jesús dijo eso en Juan 20:17, ya había resucitado. Ahora vamos a hacer algo más aún. Ya estando Jesús en el cielo, habiendo ya recuperado la forma glorificada y divina que había tenido antes de la creación del mundo, Jesús continúa reconociendo que el Dios Supremo es su Padre. Apocalipsis 3, verso 21 dice Jesús: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Usted escuchó lo que dijo Jesús? Ay, mi Padre mío, mi papá, mi Padre. Y ya Jesús estaba en el cielo, revestido de toda su gloria y divinidad, siendo un Dios en el cielo. Jesús sigue reconociendo que el Dios Padre es su propio papá. Mi Padre, dice Jesús. Miren aquí en Apocalipsis 2, verso 18. Él dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Se fijaron? Ese Jesús que en ese momento tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante a metal fundido refulgente, glorioso y brillante, ese ser celestial poderosísimo, dice que es el Hijo de Dios. Lo dice ahí en ese pasaje de Apocalipsis 2:18. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Se fijaron? Que en el cielo mismo Jesús sigue diciendo que Él es el Hijo de Dios y que el Padre Celestial es literalmente su papá. Ahora, que el Dios Supremo es el Dios y Padre del Señor Jesucristo era una enseñanza fundamental de los apóstoles. Por eso en las epístolas, al principio y al final de las epístolas, los apóstoles reconocen que Jesús tiene a un Dios y Padre por encima de sí mismo. Por tanto, es una enseñanza fundamental de la fe cristiana. Esa doctrina del Padre y el Hijo es fundamental. Por algo los apóstoles, al principio y al final de cada epístola, lo reconocen. Por ejemplo, Primera de Pedro 1, verso 3 al 5. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 1, verso 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia
y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 11:31, dice el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Efesios 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjense, hermanos, que todas estas declaraciones, reconociendo al Dios Padre como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles la pronunciaban estando Jesús ya en el cielo, porque ya él había resucitado y subido al cielo y estaba a la diestra de Dios Padre. Y aquí en la tierra los apóstoles seguían declarando lo mismo, la misma realidad, que el Dios Padre es el Dios y Padre de Jesucristo. Aún Jesucristo está en el cielo revestido de toda su gloria y divinidad. Seguía siendo hijo de Dios. Por tanto, esta es una enseñanza, hermanos, primordial para la fe cristiana. Por algo, repito, en cada epístola, al inicio y al final de cada epístola del Nuevo Testamento, los apóstoles reconocen que Jesús tiene a un Dios y Padre por encima de sí mismo. Por lo tanto, todo cristiano que se considere bíblico debe de aceptar como buena y válida esta recomendación del apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 15, Pablo dice, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Esto quiere decir sencillamente que cualquier credo o doctrina que se quiera aplicar a la iglesia debe contar con el apoyo doctrinal de los escritos apostólicos. Y repito, los apóstoles siempre reconocieron, aun estando Jesús en el cielo, que el Dios y Padre, el Dios supremo, es el Padre y es el Dios del Señor Jesucristo. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es lo que en realidad nos hace aceptos ante Dios para poder ser salvos, ya que Dios mismo es quien ha testificado desde el cielo que Jesús es su Hijo. Lo dijo ahí en Mateo 3:17. Y quien niegue de forma voluntaria ese testimonio divino, después de haber conocido esta gran verdad, simplemente no puede ser salvo, ya que hace de Dios un mentiroso. Y todos los verdaderos cristianos sabemos que Dios no puede mentir. Por lo tanto, la salvación no depende en creer la fábula trinitaria o la fábula unicitaria, sino que las Escrituras enseñan que para poder ser aceptos ante Dios lo que debemos reconocer es a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a leer un pasaje aquí en la versión lenguaje actual. Es 1 de Juan 5, versos 9 al 12, donde dice, nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha testificado o dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos esa vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Es por esta razón que el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios el Padre, ya que Dios el Padre, en primer lugar, quería que todo el mundo conozca a su Hijo. Vamos a leer lo que dice Juan en Juan 20, 30 al 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengáis vida en su nombre.
Fíjense ahora, hermanos, que para el apóstol Pablo predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios es parte primordial de su evangelio. Vamos a leerlo aquí en Hechos 9, verso 20. Dice, y enseguida, o sea, Pablo, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Se fijaron, hermanos? Cuando el apóstol Pablo inició su ministerio y comenzó a predicar incluso en las sinagogas de los israelitas, lo primero que decía y testificaba es que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que esto es algo primordial en el evangelio. Y el apóstol Juan, pues igual que Pablo, en 1 de Juan 4, verso 14 al 15, Juan dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Usted escuchó, hermanos? Lo importante de predicar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Escucharon, unicitarios, lo que dice este pasaje? Que los apóstoles habían visto y daban testimonio de que el Padre envió, óigase bien, envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Escuchó eso, unicitario? Que no fue el Padre Celestial disfrazado de Hijo que vino a la tierra, sino que Él envió a su Hijo unigénito y primogénito. ¿Entendió, unicitario? ¿Usted entiende estas palabras, unicitario y trinitario? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces los trinitarios evidentemente no predican a Jesús como el verdadero Hijo de Dios que se describe en la Biblia. No. Ellos predican a una segunda persona de un Dios trino que es coeterno con su propio papá, fundido en un Dios trino. Y a ese supuestamente le llaman Hijo de Dios, y eso es mentira. Por tanto, los trinitarios no predican al Hijo de Dios descrito en la Biblia. Por tanto, Dios no puede permanecer en los trinitarios, porque esa doctrina es mentirosa. Jesús es Hijo de Dios porque Dios el Padre le dio la vida. Jesús lo dijo. Juan 6, 57, léanlo. Peor los unicitarios todavía, peor todavía. Son peores. Entonces Dios no puede permanecer en un unicitario, mucho menos, porque para un unicitario el Hijo de Dios no existe. Literalmente no existe el Hijo de Dios para los unicitarios. Entonces Dios no puede permanecer en esa persona. No puede apoyar a ese unicitario, no puede. Porque Dios no va con la mentira, señores. Porque los unicitarios lo que predican es que Hijo de Dios es el Padre Celestial disfrazado de Hijo. O sea que Dios no tiene un hijo primogénito. Para un unicitario eso no existe. Entonces, léanse bien este pasaje de 1 de Juan 4, 14 al 15, hermanos, porque este pasaje es primordial. Es un pasaje contundente que ustedes tienen que tenerlo presente. Si usted quiere permanecer unido a Dios y que Dios permanezca unido a usted, usted tiene que reconocer realmente cómo es que Jesús es Hijo de Dios. Es que lo está diciendo aquí el apóstol Juan. Entonces, cuando los apóstoles predicaban el evangelio, los que escuchaban el mensaje se arrepentían de sus pecados, y con solo confesar que Jesús es el Hijo de Dios, eso era suficiente para que fuesen bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo en Hechos 8, versos 36 al 38, donde dice: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, puedes. Respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se fijaron, hermanos, que lo único que necesitó este eunuco para ser bautizado fue confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios?
Evidentemente se arrepintió de sus pecados, claro que sí, pero inmediatamente lo que hizo fue decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso fue suficiente para que Felipe lo bautizara. Entonces tenemos que cuando escuchaban el Evangelio, en cuyo mensaje se incluía a Jesús como el Hijo de Dios, y las personas se arrepentían, confesaban sus pecados y se bautizaban, entonces se convertían en propiedad del Señor Jesucristo. Somos uno con Cristo. Vamos a leer Gálatas 3, verso 27 al 28, donde dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, esta es la forma con la cual los verdaderos cristianos se convierten en uno con el Padre Celestial y con el Señor Jesucristo, aceptando que Jesús es el Hijo de Dios. Y si logramos ese conocimiento y además obedecemos con amor las órdenes del Señor, entonces Dios el Padre nos premia, poniendo en nosotros el espíritu de su Hijo, por medio del cual podemos clamar Abba Padre. Lo pueden leer en Gálatas capítulo 4. Muy bien, mis hermanos, voy a dejar hasta aquí el estudio. Ya para pasado mañana, Dios mediante, sea el miércoles o el jueves, vamos a continuar con esta secuencia de estudios sobre la persona de Jesucristo. Les repito, hermanos, que el capítulo número 1 es el capítulo más extenso del libro que estamos editando sobre la persona de Jesús, porque es el capítulo donde más vamos a demostrar el significado real del título Hijo de Dios que porta Jesucristo. Todavía faltan más datos, hermanos. Es que lo estamos haciendo de una forma, es para que no quede ni la menor duda de que el Padre Celestial le dio la vida al Señor Jesús antes de la creación de todas las cosas, y por eso es su Hijo unigénito y primogénito. Y esa información es importantísima para poder obtener la vida eterna, como ya lo hemos demostrado en este estudio de hoy y lo continuaremos demostrando más adelante. Pues gracias y paz a todos los hermanos. Se despide Alexander Hell.